Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Santos Crispín Chictoc, estudiante del curso libre denominado Contratos Civiles, impartido por el licenciado Luis Catalán de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Contrato de Servicios Profesionales, misma que está regulado en los artículos de la 2027 a la 2036 del Código Civil. El contenido que estaré desarrollando hoy son: definición del contrato de servicios profesionales, sus características y sus elementos, así como las obligaciones y derechos de las partes. Para entrar en materia, vamos a definir el contrato de servicios profesionales como aquel en virtud del cual una persona llamada profesional se obliga a prestar un servicio técnico o profesional en favor de otra llamada cliente, a cambio de una retribución llamada honorarios. Entre sus características encontramos que es bilateral porque el profesional asume la obligación de prestar sus servicios y el cliente la de pagar los honorarios correspondientes. Es consensual porque el contrato es perfecto con el consentimiento de las partes, es decir, el cumplimiento de las prestaciones de las partes no es condición de validez o existencia del contrato, sino el contrato nace y existe por el mero hecho de que cada parte asume la obligación de vincularse y cumplir su prestación. Es oneroso porque se estipula provechos y gravámenes recíprocos, es decir, ambas partes obtienen provechos del cumplimiento del contrato, así como el profesional se obliga a prestar sus servicios al cliente, éste se obliga a pagar al profesional sus honorarios. Es conmutativo porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de modo que ellas pueden apreciar el beneficio o la pérdida derivado del mismo. De tracto sucesivo, porque se cumple conforme pasa el tiempo. Intuito personae, porque el profesional es elegido por sus cualidades personales y pericia en el área, por la cual no pueden delegar su cargo y el contrato termina por muerte o incapacidad del profesional. Y principal, porque la existencia y validez del contrato no depende de la existencia o validez de otro contrato. El contrato de servicios profesionales cuenta con elementos personales y elementos reales. En el elemento personal siempre encontramos dos partes, el profesional y el cliente. El profesional es una persona titulada, con capacidades para contratar y autorizada legalmente para el ejercicio de su profesión. Este se obliga a prestar el servicio y debe ser una persona individual, pues no es lógica ni prácticamente posible que una persona jurídica preste un servicio para el que se requiera poseer un título universitario, diploma o grado académico. Por esa razón, es inaceptable que los servicios profesionales puedan prestarse por medio de representante legal o mandatario, ya que la calidad profesional no es delegable. Debemos entender que la esencia del contrato se debe a que los servicios son prestados personalmente por el profesional y bajo su directa responsabilidad, aunque este no impide contratar personal auxiliar, quienes pueden colaborar materialmente con él en la prestación del servicio y de cuyas actuaciones también él responderá. El profesional debe de gozar de libertad en cuanto a la forma de lograr el resultado perseguido y no está obligado a someterse al criterio del cliente o de terceras personas.
El profesional debe de gozar de criterio propio para que su trabajo sea original y con los resultados esperados. La siguiente parte del elemento personal, que es el cliente, podemos entender que es la persona que va a contratar, es decir, la persona que necesita de un profesional para satisfacer una necesidad. Es quien por medio de dichos servicios se va a ser beneficiado. Según nuestra legislación, el cliente no requiere que tenga cualidades especiales, más que la capacidad para obligarse, según el artículo 8 del Código Civil. A diferencia del profesional, el cliente sí puede contratar la prestación del servicio profesional por medio de representante legal o por medio de mandatarios en caso de sociedades menores de edad o incapaces. En cuanto a los elementos reales, esta se refiere a las cosas implícitas en los contratos, las cuales son el servicio profesional y el honorario. El servicio profesional es el acto en sí o bien el acontecimiento por el cual este contrato nace. Se refiere al conjunto de actos que se realizarán por medio del profesional, propios de su materia o profesión, con el fin de satisfacer la necesidad del cliente. En armonía con el artículo 1538 del Código Civil, el servicio a prestarse debe ser posible, determinado, lícito, y el cliente debe tener un interés en su cumplimiento. El servicio debe consistir en una obligación de hacer y no una obligación de dar o de no hacer, pues la obligación de dar o hacer contradice la esencia del contrato de servicios profesionales. En cuanto al honorario, se dice que los honorarios constituyen la remuneración a que el profesional tiene derecho por la prestación del servicio al cliente. Los honorarios normalmente se pactan en dinero, pero nada hay que impide que lo sean en especie, tanto sean determinables o determinados. En Guatemala, las partes son libres de pactar los honorarios y las condiciones de pago, según el artículo 2027 del Código Civil, salvo las contempladas en las leyes de aranceles en Guatemala, pero nada impide que puedan pactar otra cosa con el cliente. Ya para terminar con mi presentación, hablaré sobre los efectos del contrato, ya que la misma otorga derechos y obligaciones a ambas partes. Tenemos que la principal obligación del profesional es prestar el servicio en la forma, en el tiempo y en el lugar convenido, y en la forma, en el tiempo y lugar que requiera técnicamente conforme a la naturaleza del negocio. Consecuencia de lo anterior es que el profesional no puede separarse de la prestación del servicio contratado, sino dando aviso con debida anticipación a su cliente. Otra obligación del profesional es guardar toda reserva, los secretos que el cliente le confíe con motivo de la prestación del servicio. De lo contrario, responderá por los daños y perjuicios que ocasione la revelación de información confidencial o la revelación de los resultados de su trabajo a otras personas distintas del que lo contrató. También el profesional tiene el derecho y la obligación de anticipar los fondos necesarios para el desempeño del servicio contratado, salvo que otra cosa se hubiere pactado con el cliente, y a su vez tiene el derecho de ser reembolsado de los gastos, siempre que pueda comprobarlos y justificarlos debidamente. Mientras que el cliente tiene la obligación de pagar los honorarios convenidos y debe reembolsar al profesional los gastos en que se haya incurrido en la prestación del servicio, siempre y cuando, como ya se dijo anteriormente, que los pueda justificar y comprobar que estos gastos se hayan realizado por la prestación del servicio.
Y ya por último, también el cliente debe de cumplir todo lo pactado en el contrato y asimismo exigir que el profesional cumpla con su parte. Muchas gracias por llegar al final del video y agradezco al licenciado Luis Catalán por el excelente curso que nos está impartiendo. Hemos aprendido bastante sobre los diferentes contratos civiles y estoy seguro que nos servirá para tomar decisiones futuras o para asesorar y orientar a alguna persona que lo requiera. Hasta la próxima.